Hola, buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 7 de la estación de gestión de empresas de la economía social. El día de hoy para esta sesión nos acompañan tres conferencistas que pertenecen al NODES, Red de Emprendimiento y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria. Comienzo con la doctora Paola Miriam Arango Ramírez. Ella es doctora en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico. Sus intereses son las MIPYMES, la sustentabilidad, el desarrollo regional y el emprendimiento verde. También el día de hoy nos acompaña la doctora María del Carmen Avendaño Rito. Ella es doctora en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales por el Instituto Politécnico Nacional. Ha colaborado en instituciones como Profepa, COESFO y la Universidad La Salle, Oaxaca. Su labor docente abarca los niveles medio superior, superior y posgrado. Además, ha acompañado a estudiantes en competencias científicas de alto nivel. Su investigación actual aborda la responsabilidad social empresarial en empresas eólicas y el aprovechamiento del bagazo de maguey para alimentos funcionales con enfoque en economía circular. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. El espacio es maravilloso que existan estos espacios para compartir. Pues estoy a la orden. Muchísimas gracias, Karina. Gracias a usted, doctora, por estar aquí el día de hoy con nosotros. También les comparto que el día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Cruz Cruz. Él es profesor del Instituto Tecnológico del Valle de Etla, es doctor en Ciencias Administrativas con experiencia en formación de universitarios y público en general en temas de economía social y solidaria. Además, ha impartido conferencias y realizado investigaciones y publicaciones académicas sobre lo social y solidario. Cuenta también con un diplomado en Economía Social y Solidaria. Bienvenido, doctor. Licenciada Karina, muchas gracias por la presentación. Sean bienvenidos también. Buenas tardes a todos. Acá estamos a la hora. Muchas gracias igualmente, doctor, por estar con nosotros en esta sesión número 7. Muchas gracias, licenciada. Me voy a permitir compartir mi pantalla para que podamos empezar con la presentación que con mucho cariño elaboramos para ustedes. Muy bien, pues sean bienvenidos nuevamente, bienvenidas. En esta ocasión, los que conformamos esta sesión, la doctora María del Carmen Avendaño Rito, la doctora Paola Miriam Arango Ramírez y su servidor, doctor Eduardo Cruz Cruz, estaremos platicando sobre ustedes sobre un tema que es muy importante en el desarrollo de cualquier proyecto, tanto social, económico, cultural, ambiental, y es el tema de la planificación estratégica. Trabajamos y hemos estado en diversas reuniones buscando alinear este tema, que es un tema pues comúnmente aplicable y comúnmente visto en empresas tradicionales, pero contextualizándolo o buscando que este tema sea aplicable para el caso de los proyectos que ustedes tienen, que son organizaciones cooperativas. Siendo así, me permitiré iniciar con lo siguiente. Primero, una empresa. Para efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa a aquella unidad de producción o distribución de bienes o servicios de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo en México. Este concepto es muy interesante porque nos habla que una empresa es aquella organización o unidad económica, como la denominan, que está enfocada en la producción y distribución. Seguramente muchos de ustedes en sus proyectos están relacionados con estas palabras. Algunos son productores de diversas materias primas, de diversos recursos. Algunos tal vez están trabajando en cooperativas que a través de esta integración están haciendo pues labores eh, pues afines a la distribución. ¿Por qué es interesante saberlo? Cuando hablamos de empresas debemos primero establecer el fundamento que puede ser una empresa de producción o puede ser una empresa de distribución. Ahora,
Para fines de contextualizar, durante esta sesión estaremos empleando el concepto de empresa, haciendo también referencia, obviamente, a las organizaciones cooperativas, las cuales sabemos tienen su normativa, tienen su marco legal establecido por la Ley General de Sociedades Cooperativas. Por ahí el artículo 2 nos declara que una cooperativa es una forma de organización social en la cual diferentes individuos que comparten intereses, iniciativas y objetivos se reúnen, integran sus esfuerzos, integran sus conocimientos y sus capacidades en pos de la atención de diversas oportunidades o de diversas problemáticas que pueden estar en su entorno. Bien. ¿Por qué son importantes las empresas, incluyendo obviamente a las empresas cooperativas? En México, en nuestro país, sabemos que las empresas forman prácticamente el tejido económico de nuestra nación. Son responsables o somos responsables de la producción de bienes y servicios a partir de los cuales generamos empleos, generamos trabajo y estos trabajadores o estas personas que están con nosotros pues tienen acceso a ingresos, a recursos, a partir de los cuales pueden llevar a su familia pues una mejor calidad, atender las diversas necesidades que tienen en el hogar. Y algo curioso, cuando llevamos o cuando llevan estas personas este ingreso a casa, a la familia, pues todos sabemos que al llegar el dinero, al llegar la quincena, al llegar el pago tal vez de una venta, pues empezamos a tomar decisiones, ¿no? A ver, necesitamos comprar ciertos bienes y satisfactores y esta compra o este acceso de estos satisfactores, obviamente lo hacemos a partir de otras empresas. Entonces, las empresas, las cooperativas, son aquellas que nos permiten contribuir al sistema económico, aportar de manera significativa a la economía de nuestras naciones y en este caso a la economía de nuestras comunidades, de los lugares en donde estamos ubicados. ¿Cómo surgen las empresas? Bueno, hay muchos orígenes. Algunos hablan de que las empresas surgen porque hemos identificado una oportunidad de negocio. Tal vez estamos dando atención a una problemática, a una necesidad, perdón, que no está siendo atendida o satisfecha de la mejor forma. Pero también debemos decir que en muchas ocasiones las empresas, las cooperativas surgen por una dinámica de autoempleo. Reconocemos en nuestro entorno diversos recursos y vemos a partir de la organización del trabajo solidario y colectivo cómo podemos agregar valor a estos recursos que tal vez no están siendo aprovechados. También surgen por el tema de la creatividad y de la innovación. En ocasiones los proyectos o los procesos creativos nos llevan a plantear mejoras a productos que tal vez ya existen. Tal vez no estamos inventando algo totalmente nuevo, porque pues realmente inventar lo nuevo pues es complejo, ¿no? Prácticamente ya hay muchas cosas inventadas. Pero en nuestro contexto, a partir de la creatividad y de la innovación, podemos hacer estas modificaciones o cambios para, como decíamos hace un momento, atender diversas oportunidades, problemáticas o necesidades. Otras dos fuentes de origen de las empresas, nuestras fortalezas o intereses. Tal vez reconocemos que tenemos una fortaleza específica, alguna capacidad técnica, tecnológica, o que contamos con aquellos recursos que para nosotros de manera colectiva representan un diferenciador y una manera para generar un proyecto de negocio. Y bueno, hay que mencionarlo también, algunas veces las empresas surgen por casualidad. Les ha pasado seguramente que van caminando o están haciendo ciertas actividades y de repente viene esa idea que los desafía y dicen, wow, ¿por qué no desarrollo un proyecto de esta naturaleza? ¿Por qué no hago ciertas mejoras al proyecto que tal vez yo tengo, ¿no? Entonces, en cuanto al origen, es importante reconocerlo porque en el contexto de las cooperativas creo que uno de los orígenes principales es el impacto social y la responsabilidad social que podemos tener como proyectos. Funciones de una empresa. Cuando hablamos de una empresa, debemos hablar de dos funciones. Los teóricos a lo largo de los años nos han dicho que una empresa es una organización que busca ganancias de manera, pues, abusiva, hay que usar la palabra. Se ha fomentado la búsqueda de las ganancias como si fuera
la máxima prioridad o lo más importante para una empresa. Cuando, si bien la parte económica es importante porque pues hay que pagar proveedores, hay que pagar tal vez rentas, hay que hacer inversiones y obviamente todo eso lo hacemos con recursos. Si bien entonces es importante, debemos también voltear la mirada a la parte social, la función social de la empresa. ¿Por qué? Porque a partir de las dos se generan proyectos que realmente tienen impactos y que no están solamente buscando beneficios de manera individualista. ¿Cómo hacemos entonces esto como proyectos, como cooperativas? Todos los que estamos presentes, ustedes con base en sus proyectos, deben identificar que la oferta de valor o estas estrategias que emplean para atender problemas, necesidades u oportunidades se orientan en el uso, en la distribución, en la mejora y en la comercialización de alguno de estos conceptos. Productos, cualquier cosa que podamos ofrecer para satisfacer una necesidad que tienen como principal característica el ser tangibles. Generalmente los productos podemos tocarlos, podemos poseerlos, si podemos usar la palabra. Y bueno, tenemos también un documento que nos avala esa propiedad, que son facturas o que son notas. Servicios, podemos tener también cooperativas de servicios, nos podemos juntar con profesionistas y a partir de diversas estrategias ofrecer nuestras habilidades, nuestros conocimientos sobre determinadas áreas a públicos específicos. Servicio, podemos hablar de un servicio como cualquier actividad o beneficio que se brinde para la atención de problemáticas. Y bueno, el nivel siguiente sería el tema de la experiencia. Las experiencias como esta forma de escenificar o de crear momentos, sentimientos y conexiones más sólidas con nuestros consumidores. Su servidor, los ponentes de esta plática somos del estado de Oaxaca, radicamos acá. Y bueno, seguramente habrá alguno que otro paisano. Y todos seguramente hemos escuchado del tema de la Guelaguetza, ¿no? Que es uno de los eventos más importantes que tenemos en cuanto a lo cultural, lo gastronómico, lo simbólico, en donde pues a partir de diversas experiencias escenificadas, representadas a través de pues eventos, quizá el más importante, el de los lunes del Cerro de la Guelaguetza, se buscan estas formas de comunicar, de atender, de compartir la cultura, en este caso de nuestra tierra. Hablemos de las empresas, algunos datos que creo que son relevantes. Primero, decíamos que a partir de las empresas formamos todo este tejido, toda esta red de participantes en la economía. Decimos que estas empresas en su conjunto aportan prácticamente la mitad del Producto Interno Bruto de la producción que tenemos como país. Si México fuera una persona, podríamos decir que toda la producción de esta persona llamada México, pues, o bueno, mejor dicho, que la mitad de esta producción sería gracias a la participación que tienen las empresas. Algo importante de esta participación o de todas las empresas que tenemos como país, el 95% de ellas son microempresas. Son proyectos de negocio que están en etapas iniciales, algunos de ellos emprendimientos, algunos de ellos negocios informales, también hay que reconocerlo, pero que tienen como principal característica el tema de las ventas, ¿no? Por ahí están tasadas a un límite de ventas y quizá la manera más fácil de reconocerlas es por el número de sucursales, generalmente tienen una sucursal, y por el número de trabajadores, que suelen ser muy pocos, ¿no? Y bueno, un dato que es para reflexionar. De acuerdo con información oficial, el 50%, es decir, prácticamente la mitad de estos proyectos, de estas microempresas, de estos elementos tan valiosos que tenemos como nación para el tema económico, para el impacto social, no llegarán a 2 años de operaciones. En el camino, en el trayecto, en la ruta, aparecerá algo que los desafiará de tal manera que no lograrán continuar con sus actividades. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Cuando arrancamos un proyecto, cuando tenemos una cooperativa, cuando unimos esfuerzos con otros amigos, colegas, familiares, en pos de un sueño, en pos de una meta,
Es común que en ocasiones en esta búsqueda de lograr y de alcanzar esta meta, pues tengamos una serie de oportunidades o un abanico muy amplio de alternativas para poder llegar a la misma. Pero bueno, para saber llegar o para poder llegar, primero hay que saber hacia dónde queremos dirigirnos. Hay una frase de un escritor, un poco parafraseada, que nos dice, cualquier camino es bueno cuando no sabemos a dónde vamos. La dinámica empresarial, hay que admitirlo, en ocasiones hemos estado inmersos y los que hemos estado también al frente de una empresa como líderes, debemos reconocer que a veces son tantas las actividades que tenemos que hay que atender una situación de emergencia a las 5 de la tarde y a las 6 ya es otro tema y a las 7 tenemos otra situación y a veces así se nos van los días o los meses. Pero si nosotros recurrimos a la planeación estratégica, si nosotros como proyectos sociales, como proyectos cooperativos, tenemos claro cuál es ese rumbo, cuál es esa meta en que queremos alcanzar, hacia dónde vamos a apuntar nuestras flechas, es más probable que tengamos éxito. Es más probable que no nos lleguemos a perder entre la gran diversidad de alternativas o caminos, sino que con un rumbo fijo y con una meta clara y establecida, podamos unirnos, todo el trabajo, toda la cooperación, todo el tema solidario que traemos ya con nosotros, podamos llevarlo hacia algún tema específico. Y ese tema obviamente tiene que ver con dar en el blanco. ¿A qué nos referimos con dar en el blanco en el contexto de la planeación estratégica? Primero, la planeación estratégica nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y vamos a tomar mejores decisiones porque vamos a poder tener este rumbo en la mente, tener ese objetivo ya marcado y definido, con un nombre, con una fecha incluso en algunos casos, o con algunos indicadores que nos van a ayudar a ver qué tan cerca estamos de este blanco al cual queremos atinarle. Segundo, la planeación estratégica también nos ayudará a integrar principios cooperativos. Sabemos que nuestros proyectos cooperativos se norman de una manera totalmente distinta a las empresas tradicionales. ¿Por qué? No premia lo individual y no premia la búsqueda de la ganancia únicamente como fin principal, sino que tenemos otros intereses, otros compromisos, otros sueños que van más allá del dinero, que van más allá de lo económico y permean a todo el proyecto, llegan incluso a nuestras familias, a las familias de los que integran nuestros proyectos y en casos muy específicos también llegan a nuestros contextos sociales. Tercero, equilibrio entre lo económico y lo social. Hay que decirlo, la parte económica no debe estar peleada con la parte social. ¿Por qué? Como decíamos o como se mencionaba hace un momento, a partir de los ingresos, a partir de estas ganancias, es que nosotros podemos operar. Hay un concepto que debemos tal vez haber escuchado, el flujo de caja. En palabras sencillas, sabemos que si hay dinero en caja, podemos atender diversas necesidades, atender diversas obligaciones que también tenemos como proyectos de negocio, como empresas o como cooperativas. Entonces, este equilibrio entre lo económico y lo social es importantísimo para nuestros proyectos. Lo económico como esta fuente de recursos a partir de los cuales operamos y seguimos y continuamos con los impactos que generamos en el medio ambiente, en la sociedad, en las comunidades. Y a partir de este conjunto, pues integramos un proyecto más robusto y más sólido. Generación de bienestar colectivo. Estamos hablando que las cooperativas no buscan un bienestar individual o para pocas personas, sino que nuestros proyectos están encaminados o los estamos buscando orientar hacia lo colectivo, hacia compartir con las personas que están involucradas, tanto el trabajo, las responsabilidades, sí, porque somos un equipo y en equipo trabajamos mejor, pero también los beneficios que tenemos como proyecto. Y finalmente, la planeación estratégica nos va a permitir el logro de metas. Aquellas metas que nosotros definimos, aquellos rumbos o aquellos elementos a partir de los cuales nosotros estamos trabajando y con los cuales nos sentimos cómodos también como proyectos. En este sentido,
podemos decir que la planeación estratégica es un proceso de toma de decisiones y de organización de actividades. Cuando ya tenemos esas metas definidas, esos blancos a los cuales queremos llegar y pegarle, ahora sí vamos a poder tomar decisiones de manera más satisfactoria. Si yo sé que mi objetivo, tal vez a mediano o corto plazo, es reducir un poco mis costos y mis gastos, porque tal vez la racha no es la mejor por la que estoy atravesando, porque tal vez el mercado apenas está conociendo mi proyecto. Bueno, entonces si nos llegan tal vez con una oferta de expandirnos a otros lados de nuestro contexto geográfico, pues tal vez no sea la adecuada, ¿no? Porque estamos en una etapa o con un objetivo distinto al de expansión. Caso contrario, nos está yendo muy bien. Hemos visto nuestros resultados en los últimos meses, trimestres o semanas o de la manera que se lleve el registro contable y nos damos cuenta que tenemos todo el potencial, tenemos a las personas, tenemos tal vez la maquinaria, si tenemos algún proceso productivo para crecer, para expandirnos, para abrir más sucursales, tenemos el recurso económico. Pues bueno, un objetivo podría ser tal vez es el de ampliarse con otras sucursales en otros puntos estratégicos. Y si en algún momento alguien llegara a ofrecernos esto, o viéramos que las circunstancias se van alineando para que se dé, pues bueno, con este objetivo en mente y con este contexto, podríamos tomar esa toma de decisiones, valga la redundancia. Entonces, decimos que la planeación estratégica nos va a permitir como proyectos cooperativos plantear el rumbo de nuestras empresas, eliminar la incertidumbre y garantizar el logro de nuestros objetivos. En vez de estar pensando si me voy por este rumbo, por el del medio, por el de la derecha, como en la imagen que veíamos hace unos minutos, pues vamos a saber que ya el rumbo pues va a ser más fácil de elegirlo porque ya sabemos qué es lo que queremos. Y bien, como elementos de la planeación estratégica, quisiera platicar de algunos que considero que son relevantes. Me gustaría que a partir de estos elementos que vamos a estar platicando, los que estamos presentes, los que nos acompañan, pues fueran tan amables de tomar tal vez una libreta si tenemos la oportunidad. Veo a personas tomando notas. Si estamos en el celular, porque hay que decirlo, la tecnología nos permite ahora estar conectados de diversas formas. Pues bueno, también sería recomendable tal vez abrir un blog de notas o alguna aplicación de nuestra preferencia y empezar a trabajar juntos, empezar a plantear y a definir cómo construimos, o si ya los tenemos y los queremos compartir, pues también, ¿no? Los podemos revisar. Pero ¿cómo generamos entonces en lo colectivo, en lo cooperativo? Porque creo que también parte de la intención y de las dinámicas y de la visión que se tiene dentro del INAES y a partir de los liderazgos de las personas que coordinan estas sesiones es que nosotros desde nuestro lado, por así decirlo, podamos interactuar con ustedes desde sus contextos, desde sus experiencias y en comunidad, en conjunto, de manera cooperativa ayudarles o ayudarnos, porque también nosotros aprendemos y nos retroalimentamos a construir nuevas cosas, a desafiar tal vez las que ya tenemos y a partir de estas dinámicas a generar propuestas nuevas. Siendo así, empezaré con el primer elemento, la filosofía. Les pido por favor que, pues todos al ir revisando el elemento, pues podamos ir pensando, ok, ¿cómo aplica esto para mi proyecto cooperativo? ¿Cómo aplica esto para lo que estamos trabajando en conjunto? ¿Qué es o cuál es una de las características de la filosofía? Primero, la filosofía se sustenta por principios y valores para tomar decisiones. Cuando tenemos como proyecto una filosofía de vida, va a ser más fácil que como proyecto podamos tomar decisiones. La idea clave de el elemento filosofía es el sentido, la razón de ser. Y la pregunta clave sería, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué estoy trabajando este proyecto? ¿Qué es aquello desde un punto de vista de mis principios, de mis valores, a partir de lo cual yo estoy buscando o estamos como grupo, como proyecto, como colectivo, buscando hacer este proyecto?
Como paréntesis, las cooperativas creo que tenemos o tienen una ventaja muy importante y es el tema de los principios y valores. El tema de la integridad, de la equidad, el compromiso, el respeto a la persona, la vocación, la innovación, el trabajo en equipo y una serie de conceptos que seguramente en las sesiones de introducción y en las sesiones en donde se contextualizó lo que es la economía social y solidaria, pues abordamos. Siendo así, ¿qué les parece si empezamos? La dinámica sería entonces la siguiente. Ahí en donde estamos, en 1 minuto, en 2 minutos, vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué hacemos esto? ¿Bajo qué principios y valores me estoy buscando regir con mi proyecto cooperativo? Puede ser el medio ambiente si tenemos un proyecto enfocado con ello. Puede ser el tema de la salud, de la alimentación, si nuestro proyecto cooperativo está atendiendo diversas temáticas o necesidades enfocadas. Y bueno, aquí sí les pediría que cada uno de ustedes, al ser los conocedores de sus proyectos, podamos escribir 1 línea, 2 líneas, tal vez la idea clave nada más, no tenemos que hacer un sustento tan extenso, pero bueno, sí identificarlo para que pues también podamos compartirlo. Ahora, sé que algunos de ustedes tal vez ya lo tienen muy claro y que si les pregunto me podrían responder, Eduardo, yo estoy completamente seguro del por qué hago las cosas. Yo entiendo de manera muy clara cuáles son esos principios y valores que me motivan en mi proyecto. Siendo así, pues también quisiéramos abrir el espacio para que si alguien tiene esa convicción o quiere también compartirnos cuáles son sus experiencias al respecto de el por qué hacen las cosas, puedan levantar la mano y a partir de una participación, pues nos compartan y entre todos vayamos enriqueciendo también esta dinámica. ¿A alguien le gustaría? De ser así, por favor, levante la mano. Maestro, en el chat, Sí, Jorge Miranda dice que depende qué proyecto sea. claro. Ángel Papalozzi, que lo hacemos primero por convicción. Y María de la Luz Juárez, que no tiene proyecto cooperativo, trabaja con cooperativas, pero sería ambiental. Excelente. Adelante, Ricardo, por favor. Ricardo, creo que usted tiene apagado su Sí, micrófono. ya. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, claro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, yo aquí hice unas líneas. Yo, como dije ayer, trabajo en la actividad pesquera. Nosotros ingresamos a una cooperativa para incorporarnos a una actividad económica, Claro, para producir, que nos genera ingreso, lo que nos lleva a un bienestar individual, familiar y colectivo. Así, ahí la dejo. excelente. Muchísimas gracias, Ricardo. Permítame tutearlo, por favor. Muchas gracias. Adelante, Jesús, y después Roger, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos desde la comarca lagunera. Buenas Yo, tardes. yo empecé a trabajar con cooperativas en el área rural, acá en la comarca lagunera, al ver las necesidades que tenían algunos productores, principalmente con caprinocultores, donde ni el gobierno municipales ni estatales no se les ponía atención a los campesinos. Entonces, pues yo, como siempre he trabajado en el área rural, podía medir la tarea, prepararme para saber cómo se realizaban los proyectos productivos, en este caso las cooperativas, y pues ya me enfoqué y empecé a trabajar con los productores. Ahora no nomás ya con los productores, ya también empiezo a trabajar ya con otros, en cuestión de cooperativas en minería, en fundición, eh, pues por la poca experiencia que he adquirido, pues ya me ha llevado a apoyar a otros grupos, ¿no? A otras áreas de cooperativismo. Entonces, pues esa es la poca experiencia que he tenido y ahí fue donde inicié, principalmente en el área rural. Excelente, Jesús. Muchas gracias y felicidades también por esta labor que se hace
en pos de apoyar y de seguir construyendo juntos. Gracias. Roger, adelante, por favor. Buenas tardes, ¿no? Primero una Buenas disculpa porque estuve desconectado mucho tiempo de ustedes, pero más sin embargo, de manera rápida y de a grosso modo. En Yucatán el cooperativismo o este término no ha sido muy entendible. Más sin embargo, en este corto tiempo que me despegué por ustedes, la verdad, y gracias por la idea para empezar, nos hemos integrado diferentes artesanos en diferentes líneas, zapatería, trabajadores de piedra, etcétera, 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 porque nuestra área se ha vuelto hasta cierto grado un punto turístico, hablando de pueblos mágicos. Oaxaca para mí es un ejemplo maravilloso, tengo el gusto de vivir en Oaxaca mucho tiempo y tuvimos mucho de allá, ¿no? Pero en fin, lo interesante es que tuvimos que poder unirnos diferentes maneras de pensar y trabajar para poder formar un equipo. Hoy en día ya tenemos un espacio donde están presentes diferentes artesanos, los cuales producen o hacen un producto que va enfocado al turismo nacional e internacional que nos visita. Ya se logró integrar el equipo y hoy en día ya estamos diseñando para formar una empresa que se dedique justamente a dar lo que viene siendo productos locales de calidad, con todos los sinónimos que tenga calidad, en cuestión de presentación, en cuestión que sea un grupo, un objeto hecho a mano, vaya, y cuidando muchos parámetros, ¿no? Pero literal, el camino que nos queda para poder tener financiamiento, para poder tener recursos y para poder tener el ojo de lo que viene siendo las diferentes entidades, me refiero al INPI, me refiero al IEN, me refiero a la CEFOET y otros canales de por allá, culturales, es poder estar integrados. Ya logramos la integración y ahora nos viene el área empresarial de unos cuantos. Ya somos marca registrada, que es lo más importante, los diferentes integrantes somos marca registrada y también somos marca registrada como equipo. Y recalco, el área empresarial es un área que le da miedo a mucha gente porque desconoce lo que viene siendo la comercialización, que es muy importante del producto, el marketing que se requiere para poder hacer publicidad y llegar a otras grandes empresas, defender nuestros costos y saber realmente cuáles son los costos de nuestros productos, saber lo que es una depreciación, amortización, que son términos X, vaya que tenemos que conocerlo muy bien. Y recalco, para que una empresa se pueda consolidar, los integrantes deben de tener noción y conocimiento y tener las herramientas para poder tener una empresa. Pero sí quiero recalcar que la educación financiera es sumamente importante para poder tomar esa decisión. Lo demás que me queda es decirle gracias a todos los integrantes, a ustedes que nos dedican tiempo, invitar a mis compañeros a ilustrarse, recalco, a no perder lo que viene siendo estas clases gratuitas y muy interesantes, de nueva cuenta, y decirles pues que no tengan miedo a generar una empresa, que no tengan miedo a un negocio. Nosotros vamos por el 3er año y les quiero decir que todavía estos meses estamos empezando a ver las pequeñas ganancias que nos deja nuestro taller o nuestra idea, nuestro objetivo, nuestra marca. Literal, después de 3 años estamos empezando a ver esa pequeña luz donde ahorita lo que vienen siendo los costos variables, costos fijos, ya están muy bien cuidados, pero sí tienen que tener mucha paciencia, mucha tenacidad y no dejar de innovar y que se la crean en grande. Literal, si van a hacer una marca, si van a hacer un producto, la pasión, la confianza, el amor, todo lo que le pongan, señores, es algo mágico, pero tienen que hacerlo
la verdad, lo más productivo posible. Yo les deseo a todos muchísima suerte, honestamente, tengan la paciencia. El dinero no viene de la noche a la mañana, pero sí les invito a que se integren, a que las cooperativas se vayan formando, se vayan constituyendo para poder accesar a lo que viene siendo la plataforma financiera. Es todo. Muchas gracias. Roger, muchas gracias por sus palabras. Creo que son motivación para muchos de los que estamos presentes, porque a partir de ellas podemos ver que se pueden hacer las cosas, que a partir del esfuerzo, del ir avanzando, y seguramente al ir avanzando vamos encontrando nuevos desafíos. Al enfrentarlos, nos damos cuenta que damos ese salto en ocasiones, ¿no? Y esto es de ser constantes, de ser perseverantes. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. Bien, el siguiente punto de la planeación estratégica es un concepto que seguramente ya han escuchado, FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La idea central con el FODA es el entorno. ¿Cómo podemos analizar el entorno que tenemos en nuestros proyectos, tanto el entorno cercano a la cooperativa, a nuestro proyecto de empresa, a nuestro negocio social, si es que lo tenemos, como el entorno externo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En dónde somos fuertes y en dónde somos débiles? ¿Qué tenemos como fortaleza? ¿Qué atributo tenemos? Platicando hace un rato con un estudiante de una institución oaxaqueña, me hablaba sobre un proyecto que tiene. Él tiene una tortillería y hablando con él sobre, pues, la concepción de la tortillería desde un punto de vista del negocio o de la gestión empresarial, pues hablábamos e identificábamos cómo la maquinaria que él tiene es para él una fortaleza porque le ha permitido, pues, realizar productos o atender las necesidades que tiene un mercado, en este caso un mercado de negocios, de una manera más efectiva. Cuando hablamos entonces del FODA, estamos refiriéndonos al entorno. Y esto nos ayuda a responder una pregunta clave. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro proyecto? Aquí es donde entra pues una labor de ser muy, muy honestos y muy sinceros, ¿no? Porque cuando nosotros somos capaces de identificar cuál es nuestra situación actual, vamos a poder también ser capaces de definir, ok, estoy en este punto, pero quiero llegar a este otro. Si no tengo claro mi punto de partida, pues bueno, seguramente el avance o esta búsqueda de lograr más va a estar un poco más complicada. Los otros dos elementos que quiero mencionar son la visión y la misión. Los voy a mencionar de manera conjunta porque es común que en ocasiones tengamos la tendencia a confundir los conceptos. Como se escriben prácticamente igual, visión, pues parecieran que están muy relacionados. La visión enuncia el estado deseado del proyecto. Es decir, ya hicimos nuestro análisis FODA, ya sabemos en dónde somos fuertes, en dónde somos débiles, qué oportunidades hay en el entorno o tal vez qué amenazas están presentándose alrededor del proyecto. Y ahora sí podemos definir, ok, de esta situación actual que tenemos, ahora queremos llegar hacia una situación deseada o hacia un estado deseado. Por eso, la idea clave de la visión es la palabra futuro. ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos llevar el proyecto que hoy en día tenemos? ¿La visión es estática? No, la visión no tiene que ser estática. Conforme la naturaleza, conforme el proyecto cooperativo, el proyecto de negocio se va desarrollando, puede ser que la visión sufra cambios o sufra modificaciones. Tampoco es recomendable estarla cambiando de manera frecuente porque pues caeríamos en lo que mencionábamos hace un momento, de tener una gran diversidad de caminos, de rutas que al final del día no sabemos a dónde nos van a llevar o que tal vez nos van a llevar a algún lado, pero que este lado o este sitio no es donde queríamos estar. Por su parte, la misión describe cuál es el propósito que tenemos con la cooperativa. Está centrada en el presente, esa es su idea clave, y las preguntas claves son: ¿qué hacemos? ¿Quiénes somos? Somos una sociedad cooperativa dedicada a la comercialización, producción, a la atención de, y ahí podemos poner nuestra leyenda, ¿no?
Les invito a que conforme vamos avanzando y se están dando estas explicaciones, podamos, como les decía, en sus celulares, en sus computadoras, en alguna hoja, hacernos estas preguntas que en ocasiones la misma dinámica empresarial o la misma dinámica de nuestros proyectos no nos permiten. Les decía hace un momento, a veces la inercia o el rumbo tan fuerte que tenemos como proyectos y la presión y el estrés, hay que decirlo también, es un tema importante, pues nos hace perder esa orientación o ese sentido. Pero creo que este espacio que nos brinda el INAES NODES para platicar sobre estos temas puede ser un buen escenario para que nosotros nos hagamos estos planteamientos. Seguramente darle respuesta a estas preguntas es una labor que va más allá de 2 horas o en ocasiones de un día. Y es una labor que obviamente no tomamos de manera individual porque bajo el principio de ser una cooperativa, sabemos que compartimos ciertas responsabilidades, tomas de decisiones y liderazgos. Entonces, lo importante con la misión es definir qué es lo que hago, qué es lo que estoy haciendo ahorita. Me dedico a la comercialización de zapatos, me dedico a la transformación de materias primas en X o Y producto, me dedico a la atención de diversas problemáticas de capacitación y fortalecimiento de cooperativas en X lugar. Visión hacia dónde voy. Quiero ser la principal fuente de distribución de tal y tal producto. Quiero ser reconocido en la región como un proyecto, como una iniciativa a partir de la cual se generan productos sustentables, productos sostenibles, productos alimenticios de mayor calidad, o se da una mejor atención de diversas necesidades bajo un enfoque, pues, social y solidario. Y finalmente, los objetivos. Aquí es donde, a partir de lo que nosotros definimos como filosofía, FODA, visión y misión, nosotros planteamos una serie de objetivos sociales, económicos y también ambientales. ¿Por qué? Porque ahora sabemos, entendemos y cada día somos más conscientes como sociedad que no basta con tener un proyecto de negocio que busque alguna finalidad económica. No basta con que este proyecto también tenga algún impacto social, tanto al interior de la organización como al exterior, sino que también es importante el cómo lo hacemos, cómo gestionamos nuestros residuos, cómo gestionamos nuestras mermas, cómo gestionamos el uso de los recursos que estamos empleando para su elaboración. Cuando hablamos de objetivos, estamos hablando de resultados. ¿Qué estamos buscando obtener a partir de todo este esfuerzo que estamos haciendo de manera colectiva? ¿Qué esperamos? ¿Hacia dónde vamos? Me gustaría entonces que en unos breves minutos podamos darle atención a algunas de estas preguntas que están aquí. Si están en computadora, pues la invitación es hacer una captura de pantalla. Creo que también tendrán acceso al contenido digital de esta presentación, pero me gustaría también invitar a otras personas. Agradezco a quienes ya participaron, pero me gustaría que algunos de los que están presentes también nos platicaran un poco, nos compartieran algunos de estos elementos y cómo lo han relacionado con sus proyectos cooperativos. Tal vez alguien nos quiera hablar del FODA, visión, misión o de los objetivos que tienen. ¿Quién dice yo? ¿Quién gusta levantar la mano? Brenda, no tengo el chat a la mano, por lo que tengo pantalla completa. ¿Podrías apoyarme viendo si hay algún texto, por favor? Mientras, Jorge Miranda, adelante, por favor. Bueno, aquí hay una parte importante. Si bien es cierto que la cooperativa y las cooperativas tienen definido en su plan de trabajo la forma y el cómo hacen las cosas, también es importante pretender saber qué es lo que quieren hacer en un tiempo determinado. Ajá. Y entonces, en ese tiempo determinado, las propias cooperativas pueden hacer algo que se llama futurización. Es decir, imaginar, considerar, pensar y pretender saber a dónde quieren llegar, digamos que en 5 años, para poderlo planear adecuadamente. Ese es un buen método de trabajo
el que uno puede llevar a cabo la futurización. Y entonces se plantea un objetivo. Queremos tener nuestra primera máquina de tortillas en lugar de hacerlas a mano de aquí a 2 años. Ah, ¿cuánto cuesta? Pues 10,000 o 20,000 pesos. ¿Cómo juntamos el dinero? Vamos a irlo planeando y entonces así se logran muchos objetivos haciendo la futurización, que es un buen ejercicio. Excelente, Jorge. Muchas gracias por el complemento. Efectivamente, como estamos hablando de objetivos, hay ciertos criterios que estos objetivos deben tener. Uno de ellos es la parte de la temporalidad. Si no definimos una fecha y si no asociamos a este objetivo una serie de indicadores, es decir, de estos espejos que nos permitan ir viendo qué tan cerca o qué tan lejos estamos del objetivo que nos planteamos, seguiríamos en la deriva, ¿no? Muchas gracias por el comentario. Samuel, Esmuel, Lara, adelante, por favor. Sí, gracias. Pues con respecto a los objetivos, bueno, hay una metodología SMART que Es deben de correcto. ser sencillos, medibles, alcanzables, reales, temporales. Efectivamente, este último comentario acerca del tiempo, en cuánto tiempo lo queremos alcanzar. Y sobre todo que sean reales, porque a veces los objetivos los planeamos y dependemos de otra circunstancia. Por ejemplo, si vendemos repostería, tenemos, no es independiente porque dependemos de la luz, dependemos del gas, de materias primas, incluso hasta cuestiones como climáticas, ¿no? Inundaciones, incendios, sismos. Entonces, que sean reales. Quiero hacer esto y no perder de vista en cuanto a la misión que una de las propiedades de los nodes, pues es que debe de ser de un beneficio para la sociedad. Así es. Y aquí radica una de las ventajas en este análisis FODA, que no tenemos como otro tipo de competencia, sino más bien en cómo podemos ayudar a esa comunidad a que sea pues beneficiada con estas, por ejemplo, ventas, ¿no? Si van a trabajar por familias, cooperativas, en fin, eso es un detalle muy interesante que se particulariza en cuanto a la misión, pero en conjunto, porque puede tener la misión de un producto, pero la misión de una familia, por ejemplo el café, a lo mejor la misión de una familia es recolectar, la otra familia es triturar, la otra familia es hornear, la otra familia es las ventas, pero todos en conjunto tienen la misión de colocar el café X, las ánimas, por ejemplo, Claro. de, no sé, X lugar, en un margen nacional, internacional. Entonces es muy interesante no perder de vista esta panorámica que además de ser pues muy grande, también es particular, pero todas hacen una sola cosa. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Efectivamente, ¿no? Hablamos de esta dualidad que sí o sí debería estar presente en nuestros proyectos de negocio, en nuestras organizaciones, entre lo económico y lo social, el impacto que generamos. Samuel hacía un comentario muy interesante al respecto de que los objetivos sean realistas. Nos pasa mucho cuando damos consultoría a proyectos, tanto cooperativos como proyectos de negocios tradicionales, que llega el cliente, llega la parte interesada y nos dice, no, pues es que yo estoy proyectando que en tantos meses ya recuperé mi inversión, ¿no? Ya alcanzo mi punto de equilibrio, ya tengo mi rentabilidad esperada y prácticamente en 2, 3 años me jubilo y me voy a disfrutar de unas vacaciones. Cuando en ocasiones no es así, ¿no? Una buena planeación estratégica, una buena definición de objetivos parte de este concepto de FODA que en ocasiones a veces yo lo veo, ¿no? Pareciera como que a veces lo damos por obvio. Ah, sí, tus fortalezas, ¿cuáles son? No, pues tantas, ¿no? Tus debilidades, esta, oportunidades, tal, amenazas, tal. Cuando nosotros conocemos realmente dónde somos fuertes, cómo estamos realmente operando, cuando nosotros conocemos cuál es la situación actual, es cuando nosotros podemos hacer esta labor
de definir o de crear este futuro que también nos comentaban. Porque a partir de él y a partir de un sentido realista, no tan optimista como en ocasiones les comento que me ha tocado pues revisar y asesorar, de que no, pues si yo hoy vendí 100 unidades, resulta que al siguiente mes, pues un incremento en ventas del 10% ya son 110 y al otro mes ya son, y vamos subiendo y jalando los números de una manera mecánica, ¿no? Cuando la realidad de un proyecto de negocio es más compleja y no está pues ligada a una sola variable. Intervienen más cosas, interviene el cliente, interviene la demanda, interviene hasta el clima, ¿no? Si tenemos productos que son para ciertas temporadas, por ejemplo, los helados, las nieves, venderlos en temporada de invierno, pues es complicado, ¿no? Muy bien, bueno, espero que esos comentarios que nos ayudan pues conocer las experiencias, a conocer y a complementar lo que se está diciendo, nos permita tener este espacio para dar respuesta a estas preguntas. Veo una mano más levantada, me gustaría que Ángel nos compartiera sus comentarios, sus opiniones, para dar continuidad a los siguientes temas que tenemos preparados. Ángel, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas Fíjense tardes. que realmente estas figuras, sociedades cooperativas, a mi punto de vista son una oportunidad, pero realmente es un reto, porque México son muchos Méxicos. Es decir, cada región, y nosotros lo miramos en los cultivos, de una parcela a otra parcela, la tierra es diferente, la producción es diferente. Podemos llegar a un espacio y a partir de ahí está cayendo lluvia. Y antes de ese espacio, ni una sola gota. Es decir, tenemos que mirar primeramente nuestra condición, si bien es cierto el análisis de FODA de manera personal por cada uno de los integrantes para poder complementarnos, ver las vulnerabilidades y complementarnos, pero yo creo que hacer una cooperativa es una decisión de gran valor y de gran reto, porque si a veces ni siquiera en las familias nos llevamos bien, imagínense una cooperativa donde tengamos que compartir y tengamos que dividir todo a partes iguales. El problema siempre va a ser el dinero. Y no solo eso, sino quién trabaja más. Entonces, si no somos claros desde el principio con nuestros reglamentos internos, con nuestros controles internos, con nuestros procedimientos, con nuestros manuales de qué se hace, cómo se hace, qué vale a lo mejor hasta una hora de tiempo de trabajo, y no somos claros, por eso es que realmente a veces se desintegran. Yo ¿cómo es que lo puedo observar? En México tenemos solo 2.143 sociedades cooperativas. Tenemos 74 de consumo y 625 de producción. De producción. Pero lo interesante aquí es que Pemex tiene 18 de esas cooperativas de consumo. Y cuando empiezo a revisar sus figuras, tiene sociedades cooperativas de consumo SADCB. Habría que estudiar esas figuras, porque finalmente lo permite la norma. Es decir, una cooperativa puede funcionar con el Código Civil. ¿Por qué con el Código Civil? El artículo 2701, que habla de personas morales no contribuyentes, y caen las sociedades cooperativas en ello, no son sujetas de impuesto, en la ley sociedades cooperativas y en la ley general de sociedades mercantiles. O sea, es decir, sí es posible, pero para eso, por supuesto, se necesita alguien atrás que esté arropando, cobijando, que tenga toda la experiencia para poder hacer estas figuras, porque no es sencillo. Ahora, se debe tener el capital, porque si no se tiene capital, pues no se puede hacer una figura de ese tamaño o de esa visión, porque son figuras con visión. Ahora, ¿qué es lo que puedo notar cuando reviso las sociedades cooperativas? La mayoría es de 1 a 5 socios. La mayoría de sociedades cooperativas. Muy pocas, ¿no? Salvo las de ahorro, que es una condición que deban tener más de 20 socios. Pero de ahí, su mayoría son muy pocas. Tienen muy pocos socios, perdón. Y entonces a mí se me hace una simulación el hecho que me digas que tienes una sociedad cooperativa con 5 socios y 40,000 empleados. Digo, bueno, está bien,
Pero dime, de esos principios y valores, ¿qué le devuelven a la sociedad? Digo, porque tenemos cooperativas importantes y que son además referente para México. Pero ¿qué hacen por las otras cooperativas? Decía el secretario Marcelo Ebrard, es que la ley no se lo permite. Bueno, pues modifiquemos la ley o hagamos que suceda, ¿no? Pero para eso además tiene que haber voluntad, o sea, no, ni siquiera, cuando hay voluntad, ni siquiera la norma nos puede limitar, solo voluntad. Yo lo miro con Tosepan, esta sociedad cooperativa que trabaja en la Sierra Norte de Puebla, que está en más de 365 municipios vulnerables, con gente con muchas limitaciones, ayudando a sus economías. Ahí es cuando te das cuenta realmente de los principios y los valores de esas figuras y no simulaciones. ¿Sí me explico? Porque estas figuras que tienen grandes capitales, porque además tienen grandes capitales, ¿por qué no ayudan a las otras? ¿Cómo? No queremos que nos regalen dinero, por supuesto que no. Solo que nos digan cómo le hacen ellos para lograr el éxito que tienen. Por supuesto, no lo vamos a lograr a ese mismo nivel. Pero que nos vayan inspirando, ¿me explico? O sea, a veces con el hecho de que alguien enfrente de nosotros nos haga una explicación interesante para que nos motive y diga, wow, yo quiero eso. Con eso sería suficiente. Pero a veces, no sé si caigamos en esta parte del egoísmo, la envidia, la apatía. Lo sabemos, pero no lo decimos. No participamos. Entramos al curso, nos quedamos callados. Ok, o sea, ¿tienes duda? Pregúntalo. Mejor que te digan que eres tonto ahorita, que no te quedes con la duda, a que te quedes tonto toda tu vida. ¿Por qué? Por no querer hacer una pregunta que seguramente para alguien que conoce más va a ser una tontería, pero para otro le va a resolver la vida porque tiene la misma duda que tú, solo que no se atreve a preguntar. Entonces, en la medida que nos vayamos tomando de la mano todos, porque estoy hablando de todos, en esa medida vamos a crecer. Yo creo que sería suficiente con las cooperativas que estamos ahorita en los nodes o con las figuras que se van a conseguir como cooperativas, que hiciéramos un padrón de quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestras fortalezas y que nos complementáramos. A ver, tú eres bueno en diseño, ayúdanos a hacer los logotipos, las etiquetas, y entonces generaríamos, ¿no?, apoyo común entre todos. Y alguien más diría, oye, yo soy muy bueno para hacer páginas web. Haría tal vez la página de muchos grupos nuestros. Y así complementándonos todos, ¿para qué? Para verdaderamente lograr los principios, los valores cooperativos de lo que se habla, ¿no? Pero de manera real, no solo en la letra, no solo decirlo, sino hacerlo. Y que se pueda mirar cómo se crece, porque de otra forma, pues todos tenemos limitaciones, ¿no? Y entonces yo creo que si no aprovechamos las fortalezas de muchos compañeros que tenemos, sería un desperdicio. Ese sería mi comentario. Gracias por sus opiniones y sus comentarios, Ángel. Muy bien, entonces, estos son los elementos principales que nosotros debemos tener en el radar. Seguramente hay algunas particularidades propias de nuestros proyectos, pero de manera genérica podemos hablar de una filosofía, nuestro análisis FODA, nuestra definición de nuestra visión hacia dónde queremos ir de manera colectiva y nuestra definición de misión. Muy bien. Si me permiten, voy a dar lugar al siguiente tema que tiene que ver con la responsabilidad social en la economía social y solidaria. Para eso invito a la doctora María del Carmen Avendaño Rito a que haga uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctor, por todo el conocimiento que nos acaba de compartir y a los presentes por esos comentarios que enriquecen el propósito de esta plática. Nada mejor que el preámbulo del comentario anterior para poder comenzar esta parte de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Nosotros vemos dentro de la responsabilidad social empresarial a un esquema donde solamente las grandes empresas tienen acceso a él, ¿no? Decimos, pues es la responsabilidad social de una empresa y pensamos inmediatamente en el desempeño económico y nosotros como cooperativas donde queramos.
Entonces, para ello, pues les preparamos el siguiente material. ¿De dónde surge o cómo viene la responsabilidad social empresarial? Rápidamente, es un modelo conceptualizado, jerárquico, que tiene 4 elementos. Estos 4 elementos que tiene este modelo jerárquico tienen la base de la pirámide ser rentable. Si bien los principios de la economía social y solidaria no hablamos de la parte de la rentabilidad económica, es necesaria, esta es necesaria. Porque nosotros comercializamos, porque nosotros diseñamos productos, ofrecemos servicios, y entonces es necesaria esta parte de la rentabilidad para poder nosotros tener esa base económica en las cuales podemos sustentar tanto a los miembros como ofrecer los servicios, ¿no? La responsabilidad social también obedece la parte de la ley, entonces nosotros necesitamos estar en orden, en regla, ser éticos en alguna necesidad, y la responsabilidad filantrópica, que es ser un buen ciudadano corporativo. Si bien acabo de leer el comentario de que no necesitamos esta, en esquemas españoles tiene razón, ¿no? En esquemas españoles ya tienen un esquema muy avanzado, una moneda específica, otro tipo de modelos donde nosotros estamos comenzando esta parte, ¿no? Aún no llegamos todavía al desarrollo pleno, pero la responsabilidad social nos puede ofrecer un modelo adecuado en algún momento. En la siguiente diapositiva podemos ver el principio, ¿no? ¿Cómo se ve la responsabilidad social de la ES? Responsabilidad social implica y las relaciones sociales, particularmente dentro de la economía social y solidaria, ¿no? En este sentido, estamos hablando de que el proceso que emerge dentro de las organizaciones requiere y necesita tener ese enfoque interno y externo. O sea, obviamente que dentro del plan, del marco estratégico del cual hablaba el doctor Eduardo en su presentación, nosotros necesitamos asimilar el entorno. Cuando asimilamos el entorno, entendemos las realidades y entendemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer, independientemente de que seamos o estemos fijos en alguna personalidad de la empresa. Nosotros requerimos no dañar ni a los internos ni a los externos. Esa es la parte de la responsabilidad social de cualquier organización, dígase desde una asociación hasta una empresa grande, ¿no? En la siguiente, por favor. ¿Cómo integrar los principios o actividades de la responsabilidad social en una empresa cooperativa o de economía social y solidaria? Y nosotros vemos el diseño organizacional con valores, la gobernanza participativa, la gestión sustentable y responsable, el financiamiento ético, inclusión transformadora y alianzas con cuidado. ¿Qué se requiere? Se requiere seguir manteniendo los principios. A través del diseño organizacional con valores, nosotros establecemos los valores internos que rigen a nuestra asociación. La gobernanza participativa habla de un entramado complejo donde cada voz se escucha y cada voz que se escuche llegamos a un acuerdo. Gestión sustentable y responsable. Esta parte de la gestión de los recursos debe ejercerse con responsabilidad. Estamos hablando que es posible que muchas de las acciones que nosotros tenemos como empresa puedan, o como asociación, o simplemente como comerciante, pueda llegar en algún momento a repercutir en el uso del agua, en el uso de diversos materiales, ser éticos en el momento de gestionar estos recursos para nuestros propios productos, ¿no? La parte del financiamiento ético. El financiamiento ético habla de que cuando yo puedo hacer algún tipo de colaboración con otros actores como organizaciones sin fines de lucro, implica que con la organización o participando dentro de programas de responsabilidad de grandes empresas, quiere decir que yo acepto una asesoría o un financiamiento de estas empresas, pero estas empresas tienen que regirse bajo el sistema ético. Si no, entonces también nosotros seríamos un poco de daño colateral. Inclusión transformadora. Todo el tipo que estamos viendo de la inclusión transformadora hacia la parte de que ahora cualquier persona puede formar parte de una asociación y le podemos encontrar en algún momento alguna
actividad dentro de esto. Y las alianzas con cuidado habla mucho también de la parte del financiamiento ético. La siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos el diseño organizacional con valores? El diseño incluimos desde el acta constitutiva los principios de solidaridad, equidad, sostenibilidad y participación democrática. En este sentido, desde el momento en que nosotros planeamos incluir dentro de nuestros términos esta parte. Dentro de ellos debemos declarar explícitamente el compromiso de la comunidad, el medio ambiente y la sostenibilidad. Es decir, dentro de nuestra acta constitutiva, dentro de los principios de solidaridad, es que nosotros podemos ofrecer hacia a los stakeholders o hacia las partes externas, ¿no? Podemos ofrecerle a nuestros clientes un trato digno, un trato amable, productos adecuados al contexto, al entorno, libres de pesticidas en algunas cuestiones con productores, con trato adecuado, sostenible. Se está vendiendo algún tipo de plantas o algo, necesitamos nosotros incluir dentro de esta parte una parte para resarcir daños, por ejemplo, ¿no? O sea, si nosotros estamos trabajando con el medio ambiente, con cuestiones naturales, es decir, de qué forma vienen, de qué forma llegan, para que también nosotros seamos justos y responsables con el medio ambiente, ¿no? La que sigue, por favor. Para hablar de gobernanza participativa, las asambleas abiertas, en este caso, en algún momento se involucran a trabajadores, socios, todos los actores que intervienen para poder llegar a transparentar todo lo que se requiere y se necesita. En la publicación de informes financieros, impacto de un lenguaje accesible, constar de dónde quedaron los recursos, en qué se van a destinar los recursos. Siempre habla de una distribución equitativa de toda la información. Dígase una información de orden financiero, alguna información de orden social, algún tipo de esquema o modelo que se requiere seguir, que alguien proponga, todo tiene que ser transparente. Si se dan cuenta, todo esto va ligado con los principios de la responsabilidad social que se tiene en las grandes empresas. Esto se adapta, no necesariamente tenemos que ser una gran empresa, tener rentabilidad, hablar de estados financieros para que nosotros podamos ser responsables y éticos. Esto tiene que formar parte de nuestra vida y tiene que formar parte de nuestros principios, porque es precisamente esta transparencia la que nos va a llevar a tener en algún momento transparencia en nuestros procesos y la confianza de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de los actores que tenemos a la mano. Entonces, es importante, sea del tamaño que sea el grupo o asociación, tener bien claros los valores, principios y éticas que nos rigen. La siguiente, por favor. ¿Qué es importante? Divulgar información relevante, utilizar un lenguaje claro y conciso dentro de esas asambleas, proporcionar información contextual si es necesario tener que imprimir algo para que los demás lean y puedan entender todo esto, es importante. La auditoría independiente o el revisor independiente o un actor de confianza independiente habla de la equidad dentro de una asociación. Eso no quiere decir que ustedes lo sigan. Es parte de esquemas o modelos que han funcionado en algunos lugares en los cuales utilizan los principios que rigen a la responsabilidad social para establecer nuestros propios principios. Buscar comentarios de las partes interesadas, o sea, de los actores alrededor que nutren en algún momento este modelo y me van a permitir a mí establecer un modelo responsable de venta de servicio, ¿no? La siguiente, por favor. La gestión sustentable y responsable. ¿De qué hablamos? Aquí hablamos ya un poco más de todo aquello que tiene e interviene con el medio ambiente. Si ustedes piensan que no tienen nada que ver con la sustentabilidad, creo que no.
así sea una empresa de bienes y servicios, así sea una empresa transformadora o así sea un grupo o asociación transformadora de bienes y servicios, tenemos la obligación de cuidar los recursos que tenemos. ¿Qué significa? Procesos de voy a cerrar la llave de agua, voy a cambiar las luces por luces de menos, de menos consumo, voy a separar mi basura, voy a ser responsable con el medio ambiente. Es la parte de la responsabilidad social de cualquier asociación, de las mismas universidades, por eso también existe responsabilidad social universitaria, ¿no? Esta responsabilidad social habla precisamente de que nosotros tenemos la necesidad y la obligación de salvaguardar los recursos naturales. ¿Qué pasa con esta parte? Diseñamos procesos productivos con bajo impacto ambiental. Hablamos de un modelo que ahora se le llama un modelo de economía circular, donde en el procesamiento de este producto lleva una responsabilidad hasta la comercialización y el reuso de ver qué cosa voy a hacer con los residuos que quedaron de él. Esta es la economía circular. Poder convertir lo que yo tengo de esta parte del proceso a hacer algo. Y aquí me voy a detener un momento y voy a hacer una pregunta a los participantes. Me gustaría si alguien me puede compartir alguna experiencia sobre qué hace con sus residuos o qué ha pensado en este proceso natural de lo que ustedes elaboran. Como no puedo ver, no sé si me pueden apoyar. No soy comparte, no alcanzo a ver. Si es que alguien gusta participar. Hola, maestra. No han respondido la pregunta hasta ahora. Vamos a esperar unos segundos. Sí, si alguien hace algo con sus recursos naturales. Si alguien tiene algún modelo o esquema de, yo separo la basura, de los residuos yo hago composta, tengo un producto más. Esta es una parte estratégica, ¿no? ¿Qué puedo hacer con mis residuos que me pueden llevar en algún momento a gestionar esos residuos para crear un nuevo producto? Bueno, continuamos. Sí, creo que hay... ¿Están levantando la mano? Adelante, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, la verdad es que nosotros hacemos compostas, hacemos bioles, hacemos biofertilizantes, utilizamos lo que tiene que ver con el humo de las lombrices, porque la composta después la pasamos a la parte donde están las lombrices y vamos aprendiendo, porque finalmente es un aprendizaje. No podemos darles, por ejemplo, naranja, limón, nada de cítricos a las lombrices porque les hace daño, ¿no? Entonces, bueno, vamos aprendiendo. Es decir, que el humus de la lombriz debe llegar el momento en el que no debe tener ni aroma, debe tener una cierta condición y ciertas características. Pero eso lo aplicamos, ¿no? Nosotros que tenemos viveros, a nuestras plantas, porque hacemos sustrato y entonces hacemos el sembrado de las plantas maderables y frutales, y lo hacemos también para nuestro círculo de plantas medicinales y para la parte que hacemos de frutas y legumbres, porque tenemos todo un proceso y tenemos todo un plan de trabajo. Entonces, pues nosotros lo hacemos de manera tal vez sencilla, pero la idea es que esto se vaya replicando por cada uno en sus familias y cada vez pues se vaya aprovechando más, porque realmente se tiene, solo que a veces por desconocimiento no se aplica. Es decir, tenemos plantas que ahuyentan a las plagas y utilizamos químicos. No deberíamos utilizar químicos, o sea, es suficiente con una serie de recetas que aplicamos nosotros para justamente esas plagas y que son naturales y no dañan el ambiente. En una conferencia nos explicaban que cuando se utiliza químicos pasan 10 años y sigues teniendo ese químico. Sí, así es. O sea, nada más porque lo aplicaste y no tomaste las medidas, los guantes, cubreboca, todo esto, y lo tienes en tu cuerpo y no sabes que lo tienes. Entonces, en la medida que nos cuidemos, pero a veces es por desinformación, no quiere decir que
que lo hagamos porque nosotros queramos dañarnos o porque simplemente a veces se hace por desconocimiento. Por eso yo decía, ayudémonos todos en la medida que de lo que vamos aprendiendo lo vayamos compartiendo, todos aprendemos y es positivo, ¿no? Esa sería mi participación. Y está perfecta, muchas gracias. Efectivamente, mire, cuando nosotros estamos generando este modelo de economía circular dentro de nuestras propias asociaciones, empresas, ya dejémoslo así, dentro de nuestro propio esquema de negocio, mi propio esquema de negocio, puedo hablarlo, ¿no? Si yo ocupo una receta en específico para evitar dañar el medio ambiente y dañar a mis plantas y me funciona, esto se puede convertir en una diversificación de mi propio producto. Y mi propio producto está hecho con base en la responsabilidad de evitar el impacto ambiental. Eso soy responsable y además estoy ejerciendo el principio de sustentabilidad, ¿no? La transformación para poder evitar el impacto y crear un nuevo producto. Además, esa creación de nuevo producto me va a poder dejar un beneficio. No solamente el beneficio, también me va a dejar la reputación de ser un negocio que apoya, respeta y coadyuva con el medio ambiente. Esa es la parte de gestión sustentable y responsable de las cuales precisamente en la responsabilidad en muchas empresas ocupan para crear o generar reputación cuando efectivamente no es así, ¿no? Suele suceder más en las pequeñas, en las MIPYMES o empresas o negocios familiares que cuiden más su proceso que en algunas otras empresas. Muchas gracias por su participación. La siguiente, por favor. El financiamiento ético, la parte de microcréditos sin intereses abusivos, ¿no? Dirigidos a emprendedores marginados. Siempre vamos a encontrar en algún momento, cuando nosotros buscamos financiamiento, la parte de alguien que quiera abusar de la necesidad más de las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, hay que aceptar fondos porque sí existe la forma de que nosotros podamos obtener fondos de organizaciones sin fines de lucro, fondos de otras empresas, donde lleven esquemas precisamente de no abuso, ¿no? Este esquema de no abuso hay que priorizarlo precisamente porque el punto es apoyar a los pequeños negocios o apoyar a estos negocios que crean esta parte de justicia social, ¿no? Es necesario que nos fijemos muy bien hacia dónde y qué beneficios obtengo y qué beneficios obtiene la parte de que me está ofreciendo el financiamiento, porque ahí puede haber algunos problemas que a mí me dejarían no ser ético cuando yo los acepto. Se llama inversión socialmente responsable, son fondos éticos, mercados financieros sostenibles, banca de inversión responsable e inversores responsables y éticos además. Inclusión laboral transformadora. En algunos lugares meten cuotas para grupos excluidos, pero nosotros necesitamos no hablar de la parte de inclusión, sino hablar de lo importante y lo justo que es tener y lo enriquecedor que puede ser tener una persona con una capacidad diferente a la cual no tiene que adaptarse a mí. Yo tengo que adaptarme a ella y aprender cómo ella ha generado su resiliencia para enfrentarse a modelos o al mundo exterior que es más agresivo, ¿no? Entonces, el aprendizaje no es un aprendizaje yo de ella, sino es un aprendizaje de que me va a dar ella, me va a dejar el grupo persona marginada. Entonces, eso también puede hablar de la resiliencia que puedo yo llegar a tener en lo que estoy haciendo o en la actividad económica que estoy haciendo o en la actividad social que estoy haciendo. Alianzas con cuidado, diálogos críticos con empresas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ejercer veto comunitario a decisiones, prohibiciones de usos publicitarios exclusivos. Significa que en algún momento, si yo en algún momento tengo algún tipo de lazo o asociación con alguien, con una empresa, por ejemplo, que tiene responsabilidad social y me está apoyando en algo, sí es necesario decirle, estos son mis requerimientos, ¿no? Yo acepto tu financiamiento, pero estos son mis requerimientos. Entonces es necesario analizar muy bien con qué actores o con qué tipo de actores voy a ligar. La siguiente, por favor. Bueno,
Esta actividad sería la práctica actual de la cooperativa que se considere como un ejemplo de responsabilidad social con base en los puntos que nosotros, bueno, que ya se explicaron anteriormente. La parte de la responsabilidad, la inclusión, la sostenibilidad. Me gustaría mucho que hicieran esta parte del ejercicio. Es una respuesta muy corta. Creo que esta actividad la podemos hacer en unos 2 minutitos si alguien ya la tiene a la mano. Me gustaría escuchar, para no hacer un poco más largo todo el proceso, 2 ejemplos. Ahorita ya tuvimos uno que fue el ejemplo maravilloso del humus, de las lombrices. Y si alguien más gusta compartir su experiencia, yo creo que a ustedes les encantará escuchar las experiencias que han tenido otras cooperativas u otras asociaciones u otros acompañadores sobre esta parte de la responsabilidad social. Si me puede apoyar, por favor, licenciada Brenda. Sí, estamos en espera de respuesta. Los invitamos a participar en el chat. No sé si Jorge la puede ver. La pregunta es, ¿cuál sería una práctica actual de su cooperativa que considere un ejemplo de responsabilidad social? Ya tenemos una respuesta de Rosalba, de Jesús. Reforestación de plantas en áreas de uso común en nuestra comunidad. Y Jorge Miranda dice, la cooperativa que trabaja apoyando a la población en materia alimentaria. No escuché la última. Jorge Miranda comenta, Ajá. la cooperativa que trabaja apoyando a la población en materia alimentaria. Sí, ahí de ellas es maravilloso esta parte. La parte de la reforestación es maravilloso, porque es ahí donde nosotros apoyamos a la sostenibilidad. La reforestación tarda 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, es la forma en la que nosotros le podemos regresar al medio ambiente lo que hemos hecho, ¿no? Estoy leyendo, fomentar actividades en beneficio de la comunidad, maravilloso. Eso debemos tenerlo siempre presente. Muy bien, También muy María bien. de la Luz, perdón. María de la Luz comenta, ya se me perdió, aquí está. Recolecta de basura en orillas de carretera y de playas. Como un programa de limpieza, ¿no? Hay que ponerle, mi sugerencia es ponerle nombre a todas esas actividades que hacemos, porque también es en beneficio de que nosotros podamos presentarlo dentro de las actividades éticas de nuestra cooperativa, de nuestra asociación, de nuestro negocio. Esto habla muy bien de nosotros. Yo sé que es forma intrínseca de muchos pueblos. Yo soy de una comunidad en el istmo de Tehuantepec y es forma de vida de nosotros el cuidar el medio ambiente. Claro, es responsabilidad social. O sea, la responsabilidad social es soy responsable con la sociedad. Y al ser responsable con la sociedad, soy responsable con el medio ambiente, porque si yo contamino, ¿quiénes van a ser los principales que se van a dañar? Las personas que están a mi alrededor. Les voy a poner el ejemplo de una gasera. Nuestra gasera aquí en Oaxaca tiene responsabilidad social, no es tan pequeña la empresa, es una empresa que ya creció bastante, pero que cada año hace capacitaciones, no solamente para su personal, sino para el pueblo donde está la empresa instalada. Aparte de que da capacitaciones, hace capacitaciones, tiene la responsabilidad de mantener los accesos limpios y claros y la responsabilidad también de aceptar trabajadores cercanos al área. Entonces, ¿qué significa? Significa que soy responsable con mi entorno. Esa es la responsabilidad social. Si bien le ponen empresarial, pues es la empresa, pero es una responsabilidad social de mí como ser humano, de mí como habitante, de mí como negocio, de mí como persona, porque también es una visión y valores que yo comparto, no solamente con mi entorno, también comparto con mis hijos, también comparto con mi familia, las actitudes y el comportamiento que yo tenga hacia
la sociedad, hacia el medio ambiente, hacia los animales, tiene que repercutir en mi entorno. Y eso hace que exista una equidad, ¿no? Entonces, ¿de qué trabajamos? Trabajamos para ser equitativos. Entonces, es importante nosotros poder regirnos. Si existen, sí, el ISO 26000, existen las órdenes de la CEMEFI, en la literatura existe cómo puedo ser responsable con mi empresa. Pero todo comienza desde mis valores, desde que yo creo que puedo ser responsable. Desde el manejo del agua y cierro el grifo, apago la luz, precisamente para apoyar a la descarga del universo. Entonces, pues hasta aquí llegó mi presentación. Espero que haya sido un poco de apoyo a los demás. Me encanta ver que están haciendo mucha por hacer actividades que no dañan al medio ambiente. Entonces eso quiere decir que son responsables, que tienen ustedes una responsabilidad social. Lo que falta es que lo identifique y lo escriba. Maestra, hay una pregunta. Adelante. ¿Cómo implementar la ISO 26000 en una vez? Si no es una empresa, sino una cooperativa. Siguiendo los principios. La ISO 26000 se rige a través de principios, o sea, es una norma autoaplicada. Nosotros la podemos obtener autoaplicada porque significa que nada más voy a contratar un consultor. El consultor me va a decir qué tiene que regir porque es una certificación. O sea, nosotros no podemos estar, las certificaciones son muy caras y nosotros somos supervivientes. Como pequeñas empresas, como cooperativas, estamos sobreviviendo en un ambiente hostil de negocios. Y nuestra característica que nos debe dar como negocio, como empresa, la que va a hacer la diferenciación es precisamente porque yo tengo todos mis procesos, o pequeñas empresas, porque yo tengo todos mis procesos en el orden hacia buscar un mejor de un bien común. Busco un bien común. Entonces, yo puedo seguir el orden del ISO 26000 a través de la ética, ¿no? Tengo que ser ético, tengo que dar responsabilidad ética, voy a hablar con mis empleados, voy a contratar, voy a ser clara en mis informes o transparente. Voy a escuchar a todos y todos vamos a lograr un punto. En la cuestión de medio ambiente, existen diferentes tipos de certificaciones que nosotros podemos seguir esas recomendaciones, pero realmente una certificación en ISO, en certificaciones ambientales de calidad ambiental de Profepa, algunas certificaciones de Greenwash, otras certificaciones americanas son caras. ¿Qué podemos encontrar? Los puntos que yo pueda cumplir para llegar a ser responsable. Eso. Identificamos los puntos que tiene la ISO y voy a poder cumplir parte de todo esto. ¿Alguna pregunta más? Por el momento no veo más preguntas. Fue un placer compartir con todos ustedes, que estén muy bien. Enseguida viene mi compañera, la doctora Paula, a platicar para concluir. Claro, gracias doctora, ya estamos listos. Bueno, después de que ya vimos todas nuestras opciones que tenemos con nuestras diferentes empresas cooperativas, yo les voy a hablar sobre nuestra planeación estratégica para las cooperativas, porque es importante usarlas. Bueno, lo primero es que nuestras empresas debemos de tener en cuenta que tenemos actividades, como todas nuestras empresas, ¿no? Que es de producción, distribución, bienes o servicios. ¿Y esto para qué? Pues para satisfacer también necesidades tanto económicas, culturales, sociales, ambientales, ¿no? Y existen dos tipos de cooperativas, las consumidoras de bienes y servicios y las productoras de bienes y servicios, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces con las cooperativas? ¿Qué son unas cooperativas? Pues son actores de la economía social y solidaria, no hay que olvidarlas, los cuales se requieren de una planeación estratégica que aluden la viabilidad económica con respecto al ambiental y el fortalecimiento comunitario. Vamos a ir siempre en ese sentido. ¿La que sigue, por favor? Bueno, para esto, nuestras empresas hay que tener en cuenta que las cooperativas en la planeación estratégica de producción y consumo siempre debemos de estar enfocados hacia un enfoque tradicional. Recordemos que estas son ubicadas en comunidades. Y luego incorporar prácticas de viabilidad a largo plazo. Debemos de ir a analizar esas partes que son importantes y sobre todo que sean
económicas, sociales, ambientales, ecológicas, comunitarias, de servicio, de todo eso que nos involucra en la comunidad, es lo que nosotros vamos a participar también en esas empresas. Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer? Como su nombre lo dice, vamos a priorizar nuestro bien colectivo. ¿Ok? La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué pasa o cómo o para qué sirve planear estratégicamente en una cooperativa? Pues aquí tenemos muchas opciones. ¿Por qué? Porque hay que hacer primero nuestras metas en comunes, que eso es muy importante, ¿no? Por rutas claras. Fortalecer la toma de decisiones colectivas, porque recuerden que somos varios miembros. Anticiparse a los riesgos y aprovechar oportunidades y sobre todo alinear los valores cooperativas con acciones sostenibles. ¿Ok? Porque es muy importante planear estratégicamente en una cooperativa. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, y ya que planeamos, ¿eso para qué nos sirve? ¿O para qué lo quiero tener, no? ¿O para qué me va a servir? Bueno, estos principios estratégicos los vamos a encaminar siempre o los vamos a articular con los 3 pilares del desarrollo sostenible. ¿Y por qué? Pues porque estos son los que actualmente están ligados hacia los principios del cooperativismo, donde están establecidos por una alianza cooperativa internacional, los cuales nos van a dar ayuda mutua y equidad, responsabilidad social y sobre todo, y muy importante, la sustentabilidad ambiental, porque de ellos son los que depende nuestra cooperativa, porque si nosotros nos acabamos los recursos naturales, las sociedades cooperativas ya no van a poder funcionar o estar disponibles como lo tenemos ahorita, ¿no? Es muy importante siempre cuidarlos. Adelante, por favor. Bueno, pero ¿qué pasa en este sentido? ¿Cuál es la vinculación entre producción y consumo? Desde lo local, ¿ok? Bueno, nos dice que las cooperativas permiten cerrar un ciclo de producción-consumo mediante como canales de distribución éticos y sostenibles. Y esto nos refuerza estratégicamente, no solo de mirar hacia adentro, porque sino también hay que mirar hacia afuera, o sea, quién vende, quién distribuye, qué impactos tiene, cómo lo voy a distribuir, dónde lo voy a distribuir, qué voy a hacer, cómo lo voy a englobar, cómo va a estar encaminada en este sentido. ¿Ok? ¿La que sigue, por favor? Bueno, aquí les traigo un ejemplo en Oaxaca de una sociedad cooperativa que todos conocemos, que es la está ubicada en Lagunas, Oaxaca. Su contexto estructural, ubicada en Lagunas, Oaxaca, en el Istmo, creada en diciembre del 2014 y ubica o tiene servicios de maquinaria, transporte y apoyo en minería y construcción. A eso se dedica. Y tiene más de 100 empleos activos y trabaja, como lo decimos, bajo los principios cooperativos que ya mencionamos antes, pero sobre todo, ¿sabe qué? Realizó una planeación estratégica. ¿Y eso qué hizo? Aplicó liderazgo. Hizo un diagnóstico interno para ver cómo estaba funcionando, ¿no? ¿Qué debería de cambiar? ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Cómo las podría mejorar? También hizo una gestión de calidad de entrada en la mejora continua y, sobre todo, vio las brechas que había para expectativas y realidades, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar todo esto? Y al realizar esto, sus resultados fueron que ahora esa es una cooperativa con una gran fuerte alianza y sobre todo líder, ¿no? En el servicio y aparte, ¿saben qué? Que dan mucho empleo comunitario. También hay una creciente de valores cooperativos que lo tienen muy bien arraigados y sobre todo que hay un retorno económico y social que los beneficia, ¿no? Y que para ellos pues es importante que se lleven a cabo todos estos planeación estratégica haciendo un análisis minucioso de cómo están y qué pueden lograr y qué fallan y qué pueden lograr a más a futuro, ¿no? ¿Para qué? Para que su empresa sea líder en el mercado, o sea líder distribuyendo, o sea líder en productos y servicios. Bueno, hasta aquí es nuestra presentación y si tienen alguna duda o algo, pues estamos para servir. Bien, de esta manera concluimos la presentación del día de hoy, planificación estratégica para cooperativas. Agradecemos su presencia, su participación y nuevamente agradecemos a el INAES, a NODES por esta invitación como el nodo redes del Instituto Tecnológico del Valle de Etla y pues de nuestra parte sería todo. Quedamos atentos. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Eduardo, por este mensaje final. Creo que aquí acaba de levantar la mano Jorge. Adelante, Jorge. Doctor, muy interesante la participación particularmente. Y tengo una pregunta respecto a estas integraciones de las propias cooperativas en su objetivo y en su diagnóstico. ¿Qué nos recomienda finalmente para poder mejorar las condiciones actuales de la propia cooperativa y generar exitosamente resultados que nos apoyen para tener mejores, mayores ventas y más mercado? Gracias por la pregunta. Si me permiten responder, compañeras, creo que lo más importante es ser realistas en cuanto a en dónde estamos como proyecto económico y como proyecto social. En ocasiones somos muy optimistas y la propia dinámica, como decíamos, de la operativa del día a día, de los trabajos, de los pendientes, no nos permiten darnos ese momento para reflexionar sobre cómo estamos, cuál es nuestra situación actual y a partir de ella empezar a vislumbrar y empezar a visualizar hacia dónde queremos o podríamos llegar. Creo que estas dinámicas o posibles dinámicas de integración en donde participen los involucrados, las personas que toman decisiones al interior de sus organizaciones, pueden partir de eso, de hacer esta dinámica reflexiva que en ocasiones es compleja, es difícil porque pues implica vernos en ese espejo, ¿no? Vernos en esta realidad, pero definitivamente es muy necesario. Es muy importante porque a partir de ella es cuando podemos definir realmente si estamos acercándonos hacia lo que hace algún tiempo definimos como nuestras metas y nuestros objetivos. Y de no ser así, no pasa nada, ¿no? Creo que en el mismo trayecto, todo plan, todo proyecto es modificable, se puede cambiar. Nosotros visualizamos o tratamos de prevenir el futuro cuando el futuro, pues en muchos sentidos es incierto. Si en la misma dinámica de la cooperativa o la misma dinámica de la planeación y ya de la operativa nos damos cuenta que quizá el rumbo no es el que estamos definiendo de manera inicial, pues bueno, podemos adecuarlo y podemos cambiarlo en el afán de enfocar nuestros esfuerzos, de enfocar la energía, los recursos que tenemos para el logro de nuestros objetivos. Espero haber dado respuesta a la pregunta. Vemos otra mano, Ángel Papalozzi, adelante por Doctor, favor. yo tengo una pregunta. Claro. ¿Nos podría usted decir algunas ventajas de por qué sí una cooperativa y no otra figura? Ok, bueno, es una pregunta muy interesante, es una pregunta más de carácter filosófico. Creo que la realidad y el contexto que atravesamos como sociedad nos está orillando cada vez más a la búsqueda del bienestar, de la calidad de vida y del desarrollo por encima del crecimiento como tal. El enfoque tradicional de los negocios ha estado orientado durante ya muchas décadas, mucho tiempo hacia la obtención de riqueza, de beneficio para unos pocos, en perjuicio del medio ambiente, sin tener en cuenta las necesidades en ocasiones de las mismas personas que componen los proyectos de negocio, es decir, de los trabajadores, bajo esquemas abusivos, bajo dinámicas, en algunos casos hasta coercitivas. El- la economía social y solidaria es una alternativa que nos permite plantearnos una nueva forma o una dinámica distinta de trabajo, tanto de concebir el negocio, de concebir nuestro impacto social, la responsabilidad que tenemos como proyectos. Y en ese sentido creo que las cooperativas, los proyectos sociales pueden contribuir a que como conjunto, como sociedad, ya no de manera individual, sino como todo este tejido de entidades federativas, todo este tejido de empresas que somos y que aportamos de manera significativa al desarrollo y al progreso de nuestro país, podamos continuar y podamos seguir reforzando estas dinámicas, orientándonos cada vez más hacia el compartir más que hacia el competir.